La historia de hoy trata sobre unos extraterrestres que eran muy grandes en tamaño. Estaban matando a los humanos y creando plantas con su sangre, las cuales eran venenosas y peligrosas. Había devastación por todas partes. Al comienzo de la historia, se nos muestra a un hombre llamado B. Su esposa lo había dejado porque no tenía un buen trabajo con el cual pudiera cuidar de ella y sus hijos. El hijo de B lo odiaba y su hija lo amaba mucho. Ahora que su esposa se había ido después de dejarlo, B tenía que cuidar de los niños. El hijo de B estaba en casa cuando escuchó las noticias en la televisión de que había tormentas y terremotos en muchas ciudades. Cuando B lleva comida para sus hijos, su hijo no estaba allí. Su hija le dice que su hermano ha tomado el auto y se ha ido a algún lugar. B se preocupa al escuchar esto y sale rápidamente para encontrar a su hijo. Ray ve que todos estaban mirando el cielo con asombro. Algo cae y se estrella en el medio de la ciudad, causando una gran cantidad de humo y fuertes vientos. Ray también ve todo esto con su hija. De repente, los vientos se detienen y comienza a llover rayos sobre el suelo. Ray corre dentro de la casa con su hija y ambos se asustan y se esconden. Pero después de un tiempo todo vuelve a la normalidad. Pero después de esta tormenta, todas las cosas que funcionaban con electricidad habían dejado de funcionar. Nada estaba funcionando. Todos los autos en la carretera estaban dañados debido a ese rayo. Ray también encuentra a su hijo y le dice que vaya a casa para que pueda cuidar de su hermana, mientras él va a averiguar la situación de la ciudad. ¿Qué está sucediendo en la ciudad? Luego va a un lugar donde todos están juntos. Hay un extraño agujero en el suelo que se siente muy frío al tocarlo. Pero después de un tiempo, todo el suelo comienza a temblar. Todos estaban asustados porque incluso los edificios grandes empezaron a romperse allí. No podían entender lo que les estaba sucediendo. Pero de repente, el suelo también comienza a romperse. Ese agujero se había vuelto muy grande. Todos los autos estaban cayendo dentro de ese agujero. Pero había alguien en ese agujero que estaba arrojando todos los autos. Entonces sale de ese agujero un extraterrestre peligroso que podía volar. Tenía grandes tentáculos. Atacaba a las personas con su luz láser. Las personas que eran atacadas incluso un poco por su luz láser desaparecían en el aire como humo. Había caos por todas partes. Todo el mundo corría de aquí para allá para salvar sus vidas. B volvió a su casa después de salvar su vida. Cuando sus hijos lo ven en esta condición, se quedan impactados. Ahora toma todas las cosas necesarias y sale de la casa con sus hijos. En realidad, Ray quería salvar a sus hijos de allí y llevarlos a un lugar seguro. Por eso hace que sus hijos se sienten en el coche. Luego también llega su amigo que le decía que viniera con él. Pero era demasiado tarde. Llegó allí un gran alienígena que también mata a su amigo con su luz láser. Ray conduce rápidamente su coche y lleva a sus hijos a la casa de su esposa. Pero no había nadie allí. Su esposa había ido a casa de su madre. Pero aún así, Ray se queda allí con sus hijos. Les cocina comida, pero sus hijos no tienen hambre. Después de eso, se va a dormir. Tenía una pistola con él para protegerse. Pero después de un tiempo, Ray empieza a oír ruidos fuertes allí. Su casa también se incendia. Ray rápidamente toma a sus hijos y va a la tienda. Cuando se despierta por la mañana y mira, había un avión enorme allí que estaba destruido. Todo esto fue hecho por los alienígenas. El reportero de noticias le dice a B que algunos alienígenas han venido a la Tierra usando electricidad. Son muy peligrosos. Y ahora están aumentando en número. Tienen una cubierta especial con la que se mantienen seguros. Por eso nuestro ejército tampoco puede competir con ellos. Después de oír todo esto, Ray estaba muy asustado. También se lleva a sus hijos de allí. Tomó su coche por una carretera diferente. Allí ven al ejército que iba hacia la ciudad. B también lleva su coche hacia la ciudad. Pero al llegar allí ve a esas personas, que se habían quedado sin ayuda. Todo estaba destruido. Por eso atacan el coche de B. Porque también querían ir a un lugar seguro con la ayuda de este coche. Le dicen a B que salga del coche. Él pone su pistola en ellos. Pero eran muchos. Por eso B no pudo competir con ellos. Y dejando su coche allí tranquilamente, llega a un hotel con sus hijos. Afuera, todo el mundo luchaba por su coche. Todo el mundo estaba muy asustado. Ahora, todos se reunieron. Querían salir de esta ciudad con la ayuda de una nave enorme. Ray también estaba entre estas personas. Pero luego su hija mira hacia el cielo. Todos los pájaros allí estaban volando en la misma dirección. Incluso habían llegado grandes alienígenas aquí. Todos estaban huyendo. Todos se subieron a la nave.
Pensaban que habían salvado sus vidas. ¿Pero cómo iban a dejarlos los extraterrestres tan fácilmente? Se vio una extraña luz brillante en el agua. Esos extraterrestres también entraron en el agua. Llegaron allí y dieron vuelta todo el barco. Todas las personas cayeron al agua. Los extraterrestres también estaban matando a todos en el agua. Ray salva a su hija e hijo y los lleva a una montaña. Se sientan lejos y ven que ninguna persona pudo escapar del ataque de esos extraterrestres. Mientras se iban, Ray también ve que la ropa de la gente estaba cayendo del cielo. Porque los extraterrestres los estaban convirtiendo en humo con sus láseres. Ray llega al lugar donde el ejército estaba luchando contra los extraterrestres. La electricidad también quería ayudar al ejército. Pero él lo hace entender. Él dice que esto no es tu trabajo. Pero él no lo escucha y se va. Ahora, como hay fuego por todas partes en la lucha entre los extraterrestres y el ejército, Ray encuentra a un hombre allí que lo llevó a su lugar secreto. Ese hombre le dice que puede quedarse allí el tiempo que quiera. Pero tengo muy poca comida y bebida. Cuando Ray estaba hablando con ese hombre. Entonces de repente este lugar también comenzó a temblar. Los extraterrestres también vinieron allí. Estaban limpiando el suelo y haciendo un lugar para quedarse. Ray se sorprende al ver esto. Luego, a la mañana siguiente, ve una planta que salía de la pared. Toda esa planta estaba hecha de sangre. Después de ver a Ray, se dio cuenta de que los extraterrestres debieron haber hecho esta planta. Luego escucha sonidos desde la parte superior. Los extraterrestres habían roto el techo de su casa. Entró, y con sus grandes tentáculos, estaban viendo toda la casa. Que no hay ser humano aquí. Es por eso que se esconde con su hija y ese hombre, cuya casa estaba quedando. Después de buscar durante mucho tiempo, esos extraterrestres se fueron de allí. Pero el peligro aún no había terminado. Después de algún tiempo, más extraterrestres vinieron allí, que estaban buscando humanos. Beth se esconde de nuevo con su hija. Pero ese hombre ahora tiene miedo, cuya casa era. Quería matar a esos extraterrestres con su arma. Ray lo detiene. Él dice, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Esta será tu mayor tontería. Si esos extraterrestres tienen incluso la más mínima duda, que estamos aquí y vive un ser humano aquí, entonces destruirán toda esta casa. Ese hombre se detuvo después de que Ray le explicara. Es por eso que esos extraterrestres también se fueron de allí. Por la mañana, Ray y el hombre que estaba con él ven que los extraterrestres estaban matando humanos y sacando su sangre. Y ellos estaban cultivando plantas a partir del gas dentro de ellas, todo el mundo iba a ser destruido. Ese hombre se asustó al ver todo esto. Empezó a cavar en el suelo de su casa y construyó un camino. No estaba dispuesto a escuchar a Ray, quien le explicaba que hacer esto causaría mucho ruido y que los extraterrestres los encontrarían. Pero ese hombre no escuchaba. Por eso, Ray vendó los ojos de su hija y mató al hombre, porque no había otra forma de escapar. Cuando el hombre dormía con su hija por la noche, los ojos de ésta se abrieron de repente. El alienígena los había encontrado. La hija de Ray escapó de allí para alejarse del alienígena que la atacaba con un hacha. Ray la encontró y se dio cuenta de que un enorme alienígena había atrapado a su hija para utilizar su sangre en la creación de más plantas. Ray intentó salvar a su hija de la misma forma, dirigiendo la atención de los alienígenas hacia él. Entonces, el alienígena también capturó a Ray y lo encerró con el resto de la gente que había capturado. Pero la hija de Ray seguía viva, lo que lo alegró mucho al verla. De repente, uno de los tentáculos del alienígena tiró de Ray hacia él, porque el alienígena quería matarlo. Pero todas las personas allí estaban tratando de salvarlo. Ray estaba pensando en algo diferente. Tenía unas bombas de granada. Cuando los alienígenas lo atrajeron hacia ellos, Ray metió la bomba dentro del alienígena, que explotó y lo destruyó. Todas las personas que estaban encerradas dentro del alienígena también fueron liberadas. Ray llega a otra ciudad con el resto de las personas, pero allí también todo estaba destruido debido a la guerra entre el ejército y los alienígenas. Ray ve que las plantas que los extraterrestres habían creado también se estaban destruyendo poco a poco. El ejército también había matado a muchos alienígenas. De repente, un alienígena muy grande aparece allí y todos empiezan a correr. Ray nota que los pájaros están posados en ese alienígena, lo que significa que no tiene ninguna cubierta para protegerse. Por eso, Ray dice a los soldados que ataquen al alienígena y que pronto morirá. Los soldados atacan al alienígena con cohetes muy grandes y matan al último alienígena. Tan pronto como el alienígena es destruido, una extraña criatura sale de él y muere al caer al suelo. Todos los alienígenas en la Tierra han sido destruidos. Después de eso, Ray regresa con su esposa y su hija.
Su esposa está muy contenta de ver a su hija, y su hijo también está allí para abrazar a su padre. Todos estaban muy felices y agradecidos de que nada le haya pasado a su familia. Las plantas que los extraterrestres habían creado fueron destruidas completamente por el suelo. Así termina la historia de la película.